entendido lo que es un sistema material, ahora vamos a añadirle un adjetivo a este sistema material. Vamos a hablar del sistema material puro. Bien, tú del sistema material ya sabes que en unas determinadas condiciones, es decir, en unas determinadas condiciones, unos valores determinados de temperatura y presión, un sistema material que en función de estas condiciones puede ser sólido, líquido o gaseoso. Fíjate que las comas representan que puede ser una de las tres. Yo tengo una manera de describir las condiciones de un determinado parámetro de una determinada magnitud. Cuando escribo entre comas, es decir, yo diría, este sistema material es homogéneo. Aquí pongo punto y coma. Pero luego cuando escribo sólido, líquido y gaseoso, digo, es homogéneo y es una condición, punto y coma, y luego puede ser sólido, líquido o gaseoso. Bien, este sistema material, que en unas determinadas condiciones puede ser sólido, líquido o gaseoso, que escriba esto quiere decir que es macroscópico. Y ya hablamos, ya me voy a olvidar de todo lo demás, homogéneo, continuo, todo eso que nos sirve para hacer un perfil de lo que es un sistema material. Es decir, que todo sistema material sólido, líquido o gaseoso estará constituido por un gran número, por un número muy elevado de unidades estructurales microscópicas. Bien, microscópicas decíamos que estamos hablando de unidades estructurales aisladas, fíjate, aisladas, que hay una unidad microscópica y aislada que es capaz de generar un sistema material macroscópico sólido, líquido y gaseoso. Como siempre sucede en la ciencia, esto de una unidad estructural microscópica es difícil. Es decir, si es una macromolécula, si es una red metálica, por ejemplo, de aluminio, fíjate, una red, los átomos de aluminio, un gran número de átomos de aluminio unidos mediante enlace metálico, nos da lo que se puede llamar un sistema, una entidad macromolecular, que por sí misma es macroscópica. Pero siempre a la ciencia le sientan mal las fronteras, siempre. Lo puedes ver perfectamente cuando decimos los ácidos y las bases, ¿no? Pues no hay una frontera entre los ácidos y las bases. Los elementos químicos metálicos y los no metálicos. Bueno, pues no hay una frontera. Está ahí los de frontera, al que algunos llaman metaloides, otros llaman semimetales, siempre tienen un carácter intermedio. Bien. A la ciencia le sientan mal las fronteras, es universalista, y a los que le sientan mal las fronteras siempre le sientan mal los predicadores. Bien, volvamos a la física. Todo sistema material aquí decimos que no tiene estado de agregación. Bueno, aunque no existen, la química necesita que definamos los sistemas materiales sólidos, líquidos y gaseosos que son puros. ¿Y qué es un sistema material puro? Es todo sistema material sólido, líquido o gaseoso en unas determinadas condiciones, constituido por un gran número de unidades
de una única unidad estructural microscópica. Microscópica quiere decir que nada de sólido, líquido o gaseoso. Bien, fíjate entonces que lo de puro va unido a lo de única. Esto es química. La física no lo requiere tanto esta condición. Veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, tenemos el hielo, que es sólido, el agua, que es líquida, y el vapor de agua, que es gaseoso. Bien, evidentemente, estos tres sistemas materiales tienen distintas propiedades físicas. Bueno, es evidente que tienen distintas propiedades físicas, ¿no? ¿Cuáles dirías? ¿Cómo diferenciarías estos tres sistemas? Pues lo dirías por lo fundamental. El líquido y el gas son fluidos, por lo tanto no tienen elasticidad de forma, no tienen forma propia. Entonces adquieren la forma del recipiente que los contiene, y sin embargo el hielo es un sólido y por lo tanto tiene elasticidad de forma y tiene forma propia. Bien. Y luego la diferencia entre los dos es que el líquido, el agua, tiene prácticamente un volumen constante, ¿no? Sin embargo que el gas, el vapor de agua, ocupa el volumen del recipiente que lo contiene. Volumen constante, más o menos, volumen del recipiente que lo contiene. Bueno, estos son físicamente distintos porque tienen distintas propiedades. Son distintos sistemas materiales físicos. Sin embargo, desde el punto de vista químico, la unidad estructural agua, esta es una unidad estructural agua que no tiene estado, es una unidad estructural que es una entidad molecular, la molécula de agua. Pues si estos sistemas materiales nos consideramos puros, esta unidad estructural es la única unidad estructural que constituye el hielo, el agua y el vapor de agua. Por supuesto, esto varía en las condiciones. Esto es función de la temperatura. Fíjate, la temperatura en grados Celsius, T es grados Celsius y T mayúscula es la temperatura Kelvin o absoluta, la temperatura termodinámica. Esto es K. Simbología. La T es también del tiempo. Bien, aquí aumenta la temperatura a distinta temperatura. Bien, entonces estos tres sistemas son diferentes desde el punto de vista físico, pero son idénticos desde el punto de vista químico. Desde el punto de vista químico. Fíjate que precisamente por ahí es donde está la frontera es la frontera donde nace la química. La química tiene que ver, el nacimiento de la química va ligado a la definición de lo que es un sistema material puro. Bien, entonces sucede que en química, en esto que estamos viendo, en química, a los sistemas materiales sólidos, líquidos y gaseosos se les denomina especies químicas sólidas, líquidas y gaseosas. Fíjate entonces, espera, aquí me falta poner puros. A los sistemas materiales sólidos, líquidos, puros se le denomina especies químicas. Entonces, fíjate que el término especie química va ligado a un adjetivo
que es el adjetivo puro, que no se puede alcanzar, pero que supone que sí. Un 100% de pureza no se puede alcanzar en un sistema, en una sustancia química. Bueno, aquí de las especies químicas ya sabes, ya te lo he explicado, que están las sustancias químicas. Las sustancias químicas son las especies químicas estables. Pues las sustancias químicas son sistemas materiales sólidos líquidos puros constituidos por una única unidad estructural que es estable. Y para que sea estable tiene que ser neutra y no puede tener electrones desapareados. Fíjate que todo en la ciencia básica está enlazado. El razonamiento lógico va uniendo todos los conceptos físicos y químicos de la ciencia. Y eso es lo único importante en la ciencia básica. Bien, entonces, pues, una especie química estará constituida por un gran número. Es un sistema material sólido, líquido o gaseoso, constituido por un gran número de unidades de una única unidad estructural microscópica, que es de una unidad estructural microscópica. Bien, entonces, una de las lecciones más importantes de la ciencia, una de las lecciones más importantes de la ciencia básica es la que habla de unidades estructurales. Es básico, no puedes entender nada de lo que te estoy diciendo, no puedes entender nada del tronco común entre la física y la química, si no entiendes lo que son las unidades estructurales. Bien, pues en la próxima lección trataré de explicarte las unidades estructurales.